Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Muy bien? Qué bien. Hermanos, antes de iniciar, en el momento tenemos dos cursos disponibles para los cursos de Emmaús. Hay 20 de cada uno. Entonces, eso significa que 40 personas pueden empezar ya de los estudios, ¿cierto? Entonces, hablan con el hermano Martín y él le puede entregar, él los tiene ya para entregar ya, ¿cierto? Entonces, si no alcanzamos los 40, entonces es solamente hacer una llamada a la mano y pedir más, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con esos dos que son estudios sencillos recomendados por los hermanos de Emmaús para que empezamos aquí y vamos los que van estudiando van a aprender o van a subir en los diferentes cursos, unos más difíciles que otros, temas más avanzadas, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, esos son disponibles ya, algunos ya han comprado y otros ya han hablado con el hermano Martín. Entonces, hermanos, ahí están los libros. Vamos a empezar hoy pensando en un pensamiento, bueno, hemos venido hablando del ministro o el siervo de Dios, ¿cierto? Y su ministerio. Y entonces, pensando en la iglesia primitiva, quiero voy a empezar a hablar un poquito de la iglesia primitiva. Una visita al comienzo de la iglesia. La iglesia empezó en Génesis, ¿cierto? Oye, todos callados. ¿La iglesia empezó en Génesis? No empezó en Génesis, ¿cierto? Parece que estamos dormidos. La iglesia empezó ¿en dónde? En los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? La iglesia empezó en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué mejor lugar para evaluar nuestra iglesia, cierto? De volver allá al principio, regresar en tiempo, al día que la iglesia, el cuerpo de Cristo que dice la Escritura, ¿cierto? La iglesia es el cuerpo de Cristo, comenzó. Entonces, eso es lo que vamos a hacer los próximos estudios. Vamos a volver y vamos a mirar qué sucedió en el día que empezó la iglesia. Indudablemente hay enseñanzas, reprensiones, correcciones e instrucciones para hacernos más como aquel iglesia, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O nosotros lo tenemos todo bien? No, nosotros tenemos que mirar, tenemos que mantenernos. Recuerden cuál es el patrón del ministro de Dios. ¿Cuál es el patrón? Oiga, así como un mes y nos hemos olvidado. ¿Cuál es el patrón para nuestro ministerio? La Escritura. ¿Cierto? Bueno, para usar el término que utilicé en el último estudio, el base ¿de qué? De datos. Recuerda que somos todos técnicos hoy día, sabemos lo que es un base de datos, ¿cierto?
Entonces el patrón nuestro es las Escrituras. Nosotros debemos mantenernos con la Escritura como nuestra guía. Y entonces la Escritura nos habla de la iglesia primitiva. Entonces, por ende, hay en la iglesia primitiva debe ser enseñanzas, debe ser reprensiones, porque es parte de la Escritura y toda la Escritura es inspirada para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectas y que es más, enteramente preparados para toda buena obra. No, eso es lo que dice la Escritura. Dice que eso es la razón por la cual nosotros tenemos la Escritura. Y si queremos ser perfectos, ¿dónde debemos volver? A las Escrituras. Hablamos de esos pastores hoy día y hablé de uno que dice que debemos desligarnos del Antiguo Testamento. ¿Cierto? Es un famoso, tiene una iglesia de 10, 15 mil personas y anda diciendo que debemos desligarnos de la Escritura. Hermanos, y yo no entiendo cómo 10 o no recuerdo bien, es como 10 o 15 mil personas en una congregación escuchando al pastor decir eso. Yo no entiendo por qué no van corriendo de ahí. Yo no entiendo, somos ciegos llevando ciegos. Pero hermanos, dice toda la Escritura. Y cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras a Timoteo, ¿qué Biblia tenía Pablo en sus manos? ¿Qué escritura tenía Pablo en sus manos? El Antiguo Testamento. Aún el Evangelio de Juan no fue escrito unos 25 años o 25 años más adelante. Hermanos, la Escritura, cuando él habló eso, habló del Antiguo Testamento. En Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes. ¿Cuáles cosas? Las cosas del Antiguo Testamento. No estoy quitando del Nuevo Testamento porque creemos que el Nuevo Testamento también es inspirado por Dios. ¿Cierto? Y es útil para enseñar. Entonces, indudablemente, cuando volvemos a la iglesia primitiva, vamos a encontrar enseñanzas, vamos a encontrar lecciones para nosotros. Hay cosas que han cambiado durante los 2000 años desde el principio de la iglesia. ¿Cierto que sí? ¿Cierto? Hay cosas que no pueden o no deben cambiar. Yo creo que sí. ¿Hay cosas que pueden cambiar, aún ha cambiado? Creo que sí. ¿Afecta la cultura, a la doctrina y a la práctica de la iglesia? ¿Cierto? Hay cosas, esas son preguntas que han sido un dilema para los padres de la iglesia durante los siglos. De pronto, si fuéramos a decir que nada puede cambiar en la iglesia, nosotros estaríamos mal, porque tenemos un proyector, ¿cierto? Aún tenemos un poco de sillas y muchas cosas que nosotros tenemos, conveniencias que tenemos hoy en día que ellos no tenían, ¿cierto? Pero
esos argumentos han sido, o esas cosas han sido argumentos de un dilema para la iglesia durante los siglos. Ha causado divisiones en la iglesia. Tristemente, ha causado divisiones. Vamos a Hechos capítulo 2 entonces, y vamos a leer desde versículo 1 de Hechos 2. Hechos capítulo 2, y vamos a leer desde versículo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Quiero que entiendan bien esta parte, que toman cuenta de esto. Oían hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar, nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos, ¿qué? Nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, y en Asia, en Frigia, en Panfilia, y Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Padre, en esta mañana venimos de nuevo a tu presencia buscando tu dirección, porque, Padre, la palabra que tenemos en nuestras manos es tu palabra. Padre, creemos de verdad que es inspirada. Padre, es que por medio de tu Espíritu Santo, esos hombres fueron guiados para escribir lo que escribieron, para nuestra enseñanza, para nuestra reprensión, para nuestra corrección y para nuestra instrucción. Padre, para que podamos ser estos hombres y mujeres, Padre, que son maduros, que son personas, Padre, que de verdad son guiados por medio del Espíritu Santo, guiados en tu palabra para hacer la voluntad tuya en nuestra vida. Padre, queremos encomendarnos a ti para que tú nos enseñes hoy las cosas
que de pronto no sabemos y cosas, Padre, que necesitamos volver a escuchar y, Padre, cosas que nos tocan, nos animan, Padre, y nos edifican para que podamos ser una iglesia, Padre, más como estos hermanos del primer siglo. Te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. La historia que hemos acabado de leer es sobre el día de Pentecostés. Recuerden que el Señor había dicho a los discípulos en capítulo 1, versículo 4 de Hechos, dice que esperasen en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo. ¿Eso significa que el Espíritu Santo no existiera antes de ese momento? No, el Espíritu Santo existía. Nosotros veímos en el Antiguo Testamento cuando el Espíritu Santo habló, obró en las vidas de los patriarcas del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesucristo el día de su bautismo. Cosas así. El Espíritu Santo siempre existía, pero esos discípulos todavía no habían recibido el Espíritu Santo en su vida. Sabemos también que en el Antiguo Testamento los santos no tenían el Espíritu Santo morando continuamente en sus vidas. Parece que para ciertos tiempos, situaciones, obras que el Señor quería hacer, envió su Espíritu Santo sobre las personas. Pero el Señor les había dicho que tenían que esperar. La hora es a las 9 de la mañana. Capítulo 2, versículo 15, nos dice que era la tercera hora. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Sabemos que el calendario, el horario de los judíos empezaba, o de aquel tiempo, empezaba a las 6 de la mañana y terminó con a las 6 de la mañana. Entonces las horas de la noche eran 6 de la mañana a 6 de la tarde y las horas del día eran 6 de la mañana a 6 de la tarde y de la noche era 6 de la tarde hasta 6 de la mañana. Y él dice que es el tercera hora del día, entonces nosotros somos buenos matemáticos, ¿cierto? Y entonces a las 9 de la mañana. Ahí están reunidos 50 días después de la Pascua, de la crucifixión de Jesús. Y 10 días más o menos después de la ascensión de Jesús. Y ahí están los discípulos reunidos. Un estruendo, como un viento recio, de tormenta, ¿cierto? Evidentemente era algo como fuerte, porque dice que la gente les llamaron la atención y la multitud de gente llegaron ahí a ese lugar. ¿Qué está pasando por allá? ¿Cierto? Podemos imaginar eso. Eso es lo que pasa. Algo que soplaba. Y era donde estaban los discípulos. Fue la llegada del Espíritu Santo. Prometido por el Señor en Juan capítulo 14, 15 y 16. El Señor dice que Él iba a enviar
al Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 1, versículo 5, él dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y versículo 8 dice, de capítulo 1 de Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y en Juan capítulo 1, versículo 33, Juan el Bautista, él dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel, hablando de Jesús, que él no conocía a Jesús, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿y qué dijo a él? Sobre quién vais a descender el Espíritu y que permanece sobre él. Esto es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Y de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Entonces Juan el Bautista sabía. Y en Mateo 3, versículo 16, el bautismo de Jesucristo, mire lo que sucede. Y dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Quién es él? Sobre el Señor Jesucristo. ¿Cierto? Entonces vemos que todo está cumpliendo. El Señor está diciendo, vaya, esperen en Jerusalén hasta que mando el Espíritu Santo. Unas enseñanzas, ejemplos y prácticas que podamos aprender de esta iglesia primitiva. Primeramente, cuando habla de la iglesia o el término primitiva, no es en sentido que ellos eran unos retrasados, que ellos eran unos ignorantes que no sabían nada. Yo creo que ellos sabían más que nosotros. Hablamos de primera, de principio. La iglesia primitiva, cuando hablamos de unos indígenas primitivos, hablamos de unas personas que viven allá medio desnudas, que no saben qué es la plata, que no saben, no tienen televisor, no tienen nada, ¿cierto? Ni agua potable, no, nada. Son primitivas. Pero cuando hablamos de la iglesia primitiva, estamos hablando de ese grupo de personas que tenían el privilegio de ser los principiantes de la iglesia nueva, la iglesia que el Señor estaba empezando a edificar. Tenemos en nuestra historia, en versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. ¿Dice todos estaban juntos? Comí una palabra. ¿Cierto? Todos unánimes juntos. Oiga, hermanos, cuando yo leí esa palabra y pensando en eso, es como una redundancia, ¿cierto? Pero, hermano, hay algo, una lección para nosotros, una enseñanza para nosotros. La palabra unánimes viene de dos palabras.
uno significa el mismo y el otro significa pasión. Y cuando nosotros ponemos estas dos palabras juntos, tenemos la idea de la misma pasión. Y cuando, antes de subirme, me llegó a la cabeza una bobada ahí, y miré la palabra pasión, qué significa la palabra pasión. Y en realidad la palabra pasión tiene como la idea de sufrir, de padecer. Parece que tiene ese aspecto entre otros, pero ese es parte de una pasión. Utilizaban en la película La Pasión de Cristo, ¿cierto? Que hablaba de qué? Que Cristo andaba con una cara de sonriente y no, habla de su sufrimiento. Y ¿cierto? Bueno, todavía estoy ahí como pegando esa cosa en la cabeza. La misma pasión, con el mismo, el mismo sufrimiento. Estamos dispuestos a sufrir por una cosa. Estamos dispuestos a luchar por una cosa. Es una pasión, ¿cierto? Si usted tiene, bueno, hay gente que tiene pasión del fútbol, ¿cierto? Apasionados por el fútbol. ¿Qué hacen ellos? Mire, hay de esas, ¿cómo se llama? Las barras de los equipos. Ellos están dispuestos a venir de Medellín a Cali y viceversa, a cualquier parte de Colombia donde está su partido jugando, no en un carro o en un bus, sino de pie, en bicicleta, en boqueta, montando atrás de una mula. ¿Es verdad o no? Eso no es sufrir. Y lo hacen por la pasión que tienen para estar en el partido de fútbol. Y hermanos, aquí tenemos un grupo de creyentes esperando por la venida del Espíritu Santo. La misma pasión. Hermanos, nosotros tenemos la misma pasión. Como creyente, usted tiene la pasión que usted está dispuesto a sufrir una inconveniencia, esperando la venida de Cristo. No, hermanos, está lloviendo. Mire, ni lloviendo, está como me parece que puede llover por la tarde. Entonces, por la noche no voy. ¿Sí? ¿Esa es apasionada? Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos con la misma pasión, podemos decir. ¿Sí? Si nosotros tenemos la misma pasión, ¿qué vamos a tener entre nosotros? ¿Qué vamos a tener? Las barras de fútbol. Si ellos encuentran uno que no es de la barra de ellos, hay problemas. ¿Cierto? Porque no hay comunión. No hay armonía. Las pasiones son diferentes. Y si nosotros tenemos la misma pasión por el Señor, ¿cómo vamos a estar nosotros?
como iglesia. Unánimes, cada uno unánime en su casa. Unánimes juntos. Bueno, de verdad, cuando yo pensando en eso me tocó. Esa frase, unánimes juntos. La misma pasión. Estamos siendo motivados por la misma pasión. Y esta viene bueno, en Filipenses capítulo 2 dice, completad mi gozo. Y hermanos, aquí no dice, dice unánimes, pero aquí todas estas palabras son sinónimas. Toda esa cosa es, ¿cierto? Es un solo pensamiento, aunque él utiliza varios ejemplos. Entonces él dice, sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor. No solamente sintiendo, teniendo el mismo amor. Y dice, unánimes, con la misma pasión, sintiendo una misma cosa. Es como la repetición de la repitiera, ¿cierto? Ahí. Él está repitiendo, porque nosotros tenemos una cabeza que a veces es muy gruesa y no entra las cosas, ¿cierto? Y tenemos que hacer la cosa con plastilina para que nosotros podamos entender. Y el apóstol Pablo está diciéndoles a ellos, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Unánimes, juntos. ¿Cierto? Podemos decir unánimes, juntos, en una sola frase. En Hechos capítulo 1, 14 dice, después de la ascensión del Señor, los discípulos regresan a Jerusalén, y dice, y todos perseveraban. No dice solamente estaban, dice perseveraban. Unánimes en oración y ruego. La misma pasión, pero no solamente la misma pasión, pero la misma perseverancia. ¿Cierto que sí? Perseveraban. Es una perseverancia pegado a una mula, ¿cierto? ¿Ah? Hemos visto estos muchachos que agarran la mula y son capaces de ir de un pueblo a otro, agarrado a una mula. Y yo no sé, pero yo creo que yo no soy capaz. ¿Alguien había intentado eso? Hay un atrevido aquí que ha hecho eso. Me imagino, no estoy para criticarte, solamente para preguntarte cómo es. Porque la mano, mejor dicho, la mano, los brazos, ¿cierto? Uno tendría que sufrir para aguantar ese trote. Pero hermanos, perseveraban. En una sola pasión. Una misma pasión. En Marcos 3 dice, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa
no puede permanecer. ¿Por qué es tan importante que estemos del mismo pensar, la misma pasión, unánimes? ¿Por qué es tan importante? Salmo 133, la última parte, dice, porque allí envía Jehová, ¿qué? Bendición y vida eterna. Algunas traducciones dice bendición y salvación. Cuando hay ánimo, cuando nosotros como hermanos estamos en armonía, juntos, hay bendición y vida eterna. Y estos hermanos nos pueden enseñar algo, ¿cierto? Está de la misma pasión. La casa dividida no puede permanecer, pero la que está unánime, a ella Dios envía bendición y vida eterna. Eso significa que una iglesia dividida no va a haber bendición, ni salvación de almas. ¿Eso sería triste? Hermanos, hay no una o dos iglesias que no están viendo bendición. No sé quiénes son, pero yo sé que hay. Y muchas veces es por eso, porque no hay una pasión, no hay una misma pasión para estar juntos, para trabajar juntos. Esos hermanos tenían una cosa en mente. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la cosa? Bueno, oración era parte de la cosa, pero ellos tenían algo que el Señor les había dicho, que el Espíritu Santo iba en pocos días, dentro de pocos días. ¿Ellos sabían el día? Lo que aprendimos de la iglesia principiante y primitiva es un ejemplo para nosotros. Guardar la unidad del Espíritu. En Efesios capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, es un deseo de Él, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 1, llamados a andar como el Señor nos ha dicho. ¿Cierto? Como hemos sido llamados. Él nos ha llamado a ser santos como Él es santo, a andar como Él anduvo, ¿cierto? Eso es lo que Él nos ha llamado a hacer, con toda humildad y sabiduría, soportándonos con paciencia unos a otros. Y el tercer versículo dice, solícitos. Esa palabra solícitos no es solamente hacer una petición. La palabra solícitos, bueno, solicitar no es la palabra, solícitos, el significado es usar velocidad, ser veloces, prontos, hacer todo el esfuerzo
sufrir. Es fácil guardar la unidad con otra persona. Es muy fácil. En la casa, con la esposa, es fácil vivir guardando la unidad. Muy fácil. Con los niños, peor. ¿Cierto? Y en la iglesia todavía peor. Pero él dice que tenemos que ser veloces en guardar la unidad del Espíritu. Podemos decir unánimes sin guardar la unidad del Espíritu. Nosotros estamos de verdad unánimes para guardar la unidad del Espíritu. O cuando alguien viene a nosotros con un chisme de Byron, estamos con todas las orejas así como esa mata que tiene una hoja que es como estos grandotes. ¿Ah? Tenemos estas orejas que salen así. ¡Ay! ¿Qué hizo la mano Byron hoy? ¿Ah? ¿Eso es lo que hacemos? O decimos, hermano, qué pena, pero no voy a escuchar. Dice a unánimes, de la misma pasión de guardar la unidad del Espíritu. Vamos a dejarlo ahí. Para otro día, al segundo punto. Pero lo que hemos visto hoy es una iglesia que tenía la misma pasión. Estaban dispuestos a sufrir, a luchar, porque esperaban lo que Dios les iba a enviar. Y Él les iba a enviar el Espíritu Santo, que iba a usarlos como testigos al mundo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a reflexionar en nuestras vidas. ¿Tengo la misma pasión de otros en la iglesia? ¿Tengo esta misma pasión? ¿Todos como iglesia tenemos la misma pasión? Padre Dios, gracias. Gracias porque tu palabra es verdad y es una lámpara a nuestros pies. Padre, queremos que seamos más como esos hombres, esos hermanos y hermanas que se reunían a orar, unánimes, juntos, perseverando. Y Padre, como cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unidos, unánimes, juntos. Padre, queremos encomendarnos a ti, pidiendo tu dirección, pidiendo, Padre, que seamos sensibles a tu palabra. Y, Padre, para que podamos dejar que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, Padre. Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra falla. ¿Dónde estamos fallando? Y Padre, queremos rogarte para que tú nos des la gracia para que podamos, Padre, permitir
que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Queremos rogarte por la reunión de la noche, por el Evangelio. Padre, sabemos que cuando se reúne la iglesia juntos, unánimes, en armonía, viene de ti. Padre, bendición y vida eterna. Te rogamos, Padre, para que hoy sea entre nosotros ese gozo de ver el Espíritu de Dios obra en las vidas de las personas que van a escuchar en esta noche. Padre, te rogamos por la salvación. Si hay alguien aquí en esta mañana que no conoce a Jesús como Señor y Salvador de su vida, Padre, te rogamos para que tu Espíritu Santo obre en su vida, convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio. Padre, queremos encomendarnos a ti en el nombre precioso del Señor Jesucristo, pensando en nuestra hermana Ana que está saliendo para su viaje a España. Padre, primera vez que ella ha viajado así. Y Padre, queremos que tú seas con ella, consolándola como el Espíritu Santo hace. Y Padre, que ella pueda llegar bien donde su familia, donde sus hijos, y disfrutar de su tiempo con ellos. Padre, eso te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos. A las 6:30 por la noche estamos reunidos de nuevo y que tengan un feliz tarde.